Les damos la bienvenida a CaixaForum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Muy buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí un día laborable a las 6:30. Valoramos mucho el esfuerzo porque sabemos que no es nada fácil. Y también valoramos mucho que no haya solamente mujeres en esta sala, porque sin los hombres no vamos a conseguir resolver esta situación en la que nos encontramos. Bueno, vamos a empezar presentando a los invitados que tenemos hoy aquí. Estoy muy contenta porque realmente son dos eminencias en el tema que vamos a tratar esta tarde y han hecho un mega esfuerzo por estar aquí, porque no sé si sabéis, pero nos acercamos a la fecha del 8 de marzo, que es una fecha muy importante en las personas que nos dedicamos a darle difusión a los temas de equidad. Entonces, vamos a empezar por Isabel Valdés. Isabel viene desde Madrid, acaba de llegar en el AVE y se va a las 9, por lo tanto, se lo vamos a agradecer muchísimo. Isabel, ella, hay una cosa que me gusta mucho, que siempre dice: mi segundo apellido es aragonés, porque como ya sabéis que ahora siempre nos llaman por el mismo primer apellido, pues ella también le hace esta referencia a su madre y diciendo que su segundo apellido es aragonés. Ella es periodista especializada en feminismo, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster de periodismo de la Escuela UAM El País. Es la corresponsal de género de El País desde febrero de 2022, aunque ya ocupó esa cartera entre el 18 y el 19, y escribe en ese área desde 2014, donde también coordinó el blog Mujeres de 2014 a 2022. Es autora del libro Violadas y Muertas sobre el caso de La Manada y formó parte del equipo de la obra de teatro La Jauría sobre el caso de La Manada, y ha recibido dos importantes reconocimientos contra la lucha de la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres. El año pasado le dieron el premio Meninas 2022 y el Gobierno de Castilla-La Mancha este año le ha dado uno de los reconocimientos más importantes que otorga por el Día de la Mujer. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí. Muchas gracias. Octavio, una de las cosas que me gusta cuando él se define es que es padre y hombre en proceso de ser feminista. Por lo tanto, lo del proceso, y vais a ver que lleva bastante carrerilla y lleva muchos años formándose en esto. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y es miembro del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Es autor de muchísimos libros, pero yo os quería hablar del hombre que no deberíamos ser, autorretrato de un macho disidente, La vida en común y John Wayne, que están en los cielos. Y ayer presentó en Barcelona, yo tuve la suerte de asistir a su primera presentación de un nuevo libro que acaba de escribir, que se llama Yo, Nosotros, Diario de Masculinidades por Desarmar, que yo ya lo tengo en mi mesilla de noche y tengo muchas ganas, después de todo lo que escuché ayer, de leerlo. Bueno, pues hecha esta breve introducción, empezamos por hablar de la actividad que nos ocupa hoy. Es la segunda actividad de este ciclo de 3 sesiones. Vamos a hablar de situaciones de violencia y fragilidad, la vulnerabilidad de las mujeres y de los hombres. Y vamos a empezar esta actividad. Para los que estuvisteis en la primera actividad hace 15 días, vamos a empezar esta sesión con una ilustración de Javi Rollo, que tenemos la suerte de tenerlo aquí entre los asistentes. Esta ilustración de Javi va a ser el principio de todas nuestras sesiones, porque me parece que es una forma de ilustrar cómo algunas personas vemos esta diferencia entre la vida de las mujeres en la actualidad y la vida de los hombres. Mi primera pregunta para Octavio y para Isabel es: ¿esta ilustración, donde vemos este hombre que vuela libre
que le dice a la mujer que no hay problema, que simplemente tiene que coger carrerilla y volar, y ella está cargando con todos estos grilletes de la conciliación laboral, de la violencia, de los abusos, de las desigualdades. ¿Creéis que es una exageración? ¿Creéis que refleja la realidad? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál de estos grilletes creéis que pesa más? Los que están en amarillo no es para sesgaros de cuáles pesan más, sino es porque es los que vamos a tratar hoy, porque algunos ya los tratamos en la primera sesión y otros los trataremos en la siguiente sesión, porque nos hemos ocupado de que en las 3 sesiones vayamos a cubrirlos todos. Bueno, no creo que sea una exageración. De hecho, podríamos seguir poniéndole pesos a esa señora durante un largo rato. Mira, por decirte solo alguno, cuestiones que aparentemente son más leves, pero que en realidad no lo son porque también lastran. El síndrome de la eterna becaria, que es como las mujeres pasan de ser becarias muchas veces a una franja de edad demasiado mayor para hacer algunas cosas y demasiado tarde para hacer otras. El síndrome de la impostora, que también viene tiene una profunda raíz patriarcal de cómo nos vemos, de qué somos capaces, qué podemos hacer y qué no. La maternidad, que no está ahí concretada como tal, pero los cuidados pueden ser a muchas personas, ¿no? Tú puedes cuidar de tus padres, de tu madre. Hay gente que vive en pareja y cuida de los padres y madres del otro. La maternidad es quizás la cuestión que más pesa. Tener hijos, ¿cuándo los tienes? ¿En qué momento de tu carrera? Y eso no tiene que ver en realidad con parir, ni con ser madre. Tiene que ver con cómo la sociedad entiende que tú tienes que ser madre y con qué facilidad institucional, por ejemplo, se da a las madres, qué políticas educativas públicas hay para las madres. Creo que sí, que Javi siempre concreta muy bien los pesos, pero podría estar lleno de globitos ese dibujo. Sí, claro. Yo creo que lo que evidencia esa ilustración de Javi y otras muchas que él tiene en torno a esa contraposición entre vosotras y nosotros es poner sobre la mesa que realmente cuando hablamos de desigualdad de hombres y mujeres estamos hablando de una desigualdad de estatus. Es decir, incluso en países como el nuestro, donde hemos avanzado mucho en leyes de igualdad, leyes contra la violencia, en políticas públicas, sin embargo, si empezamos a tirar de muchos de esos hilos que aparecen en esa ilustración, nos damos cuenta de que el lugar existencial que ocupamos hombres y mujeres en las sociedades contemporáneas, democráticas incluso como la nuestra, sigue siendo un lugar desigual y asimétrico. Sobre todo porque yo creo que no hemos sido capaces de desmontar completamente ese pacto que tiene que ver muy especialmente con lo privado, aunque también se traduce en lo público, que es el que implica que las mujeres sigan asumiendo toda una serie de cargas de responsabilidades muy vinculadas a sus cuerpos, a sus capacidades reproductoras y a toda esa división entre lo público y lo privado, que es sobre la que se ha sustentado históricamente el patriarcado. Y ahí los hombres nos hemos colocado siempre en una posición de ventaja, en una posición de privilegio y en una posición de la que es muy complicado que nos bajemos, porque efectivamente estamos muy cómodos y disfrutando de un estatus de poder y de dominio. Y ahí es donde creo que está el gran meollo de la desigualdad. Pues nada, no sé qué opináis los asistentes. Aquí en el palco parece que hay unanimidad, no es exagerada esta ilustración. Un dato que os puedo dar de la última investigación que yo he realizado en España sobre este tema es que en España el 52% de los hombres creen que ya hay igualdad de oportunidades. O sea, más de la mitad de los hombres ven esta ilustración y dicen, pero qué exageradas. Y también lo opinan el 30% de las mujeres. Entonces, bueno, ciclos como este creo que son muy importantes porque realmente ayudan a todo este porcentaje tan elevado de personas a entender que no hemos logrado todavía la igualdad. Entonces, como os comentaba, vamos a hablar en esta sesión de 2 de estos grilletes, de los abusos y de todo lo que tiene que ver con violencia. Hemos escogido, para empezar la discusión, datos de una investigación que se hizo a finales de año del 2023 sobre las situaciones de violencia. Vamos a ver que las situaciones de violencia, que muchas veces pensamos solamente en muertos,
vamos a ver que hay muchas situaciones de violencia en diferentes ámbitos y también de diferentes tipos. Y hemos hecho una selección, como vamos a empezar aquí por qué sucede en la calle o en lugares públicos en dos tipos de violencia, que son la intimidación y la violencia sexual. Fijaros que hay un abismo entre cuántas mujeres y cuántos hombres sufren cada una de estas dos tipos de violencia, pero quizá el dato que a mí más me preocupó cuando lo vi, no sé si estáis de acuerdo, es que cuando dividimos a la población entre la población más joven y la menos joven, tenemos aquí casi dos generaciones, los de 18 a 40 años y los de 41 a 54, fijaros que tanto en mujeres como en hombres está aumentando tanto la intimidación como la violencia sexual. Y aquí mi pregunta sería, ¿por qué creéis que esto está sucediendo? ¿Por qué con todo el trabajo que se está haciendo desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde el gobierno, por qué está aumentando entre los jóvenes? Tienes 2 minutos. Pues, me faltan 2 horas sobre esos 2 minutos. No, claro, es un problema muy complejo al que no se le puede dar una respuesta rápida y fácil, y yo creo que muchos de los errores que estamos cometiendo tienen que ver con esas respuestas fáciles o supuestamente fáciles que no lo son ante una realidad tan compleja. Es decir, yo creo que confluyen muchísimos elementos que tendríamos que analizar. De entrada, el contexto en el que estamos, donde el mundo digital, el mundo del capitalismo digital, de las pantallas, está convirtiéndose en una oportunidad fantástica, ¿no?, para la democratización del conocimiento, para la expansión, por supuesto, del feminismo, pero también en un espacio muy privilegiado para que se extiendan determinados discursos que inciden en los roles tradicionales de género, los estereotipos de género, y donde hay, sobre todo, una tensión muy violenta hacia todo lo que supone el avance de las mujeres por parte de un sector muy significativo de hombres, no todos, pero sí un sector muy significativo, que se sienten pues agraviados, como decía Michael Kimmel, cabreados por lo que está suponiendo que las mujeres se incorporen como ciudadanas de pleno derecho al espacio público, al ejercicio del poder y a la reivindicación de su autonomía. Entonces, mientras que las mujeres sí que habéis hecho durante siglos un larguísimo trabajo de revisión, de deconstrucción, los hombres en general no lo hemos hecho, y muchos de esos hombres que no han hecho ese trabajo hoy día se están sumando a esa tendencia que además está alentada por la extrema derecha, los fundamentalismos religiosos, y es un asidero facilón donde muchos hombres que están como muy perdidos y desubicados entienden que pueden encontrar una comunidad de referencia, ¿no?, una fratría, por así llamarla, donde ellos se sienten reconocidos como hombres. Y muy especialmente, y apuntaría solamente una cosa más, creo que para muchos hombres de todas las edades y jóvenes en particular, entiendo que el espacio de la sexualidad se está convirtiendo hoy por hoy en uno de esos espacios donde muchos hombres tienen al menos la ilusión o la fantasía de que mantienen una posición de dominio y de autoridad, esa que han ido perdiendo en otros muchos espacios. Y entonces están utilizando ese espacio de la sexualidad y de las relaciones con los cuerpos de las mujeres para mantener un estatus dominante. Y ahí es donde creo que tenemos un serio problema, ¿no?, en esta sociedad. Un problemón. Isabel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, a todo lo que dice Octavio siempre sí, eso vaya por delante, pero me gustaría incidir una idea porque está habiendo muchos estudios últimamente, sobre todo desde Estados Unidos, sobre cómo la contrarreacción feminista y la ultraderecha están íntimamente ligadas a esta circunstancia que cada vez vemos más, que son una ola reaccionaria, sobre todo en los más jóvenes, y que muchos achacan también a la pandemia que tuvimos hace 4 años. En contextos de incertidumbre, quienes siempre han ostentado el poder tienden a volver a espacios que para ellos son seguros y que les proporcionan no incertidumbre. ¿Cuál es ese espacio, por ejemplo, en España? Pues la tradición Iglesia-familia, y la tradición Iglesia-familia, por ejemplo, está muy asociada a la derecha y, por supuesto, a la ultraderecha. Esos jóvenes que de repente en la pandemia crecieron, digamos, en sus años de adolescentes que más tenían que salir, los 16, 17, 18, se ha mezclado ahora en una especie de, no sé cómo llamarlo, es que estaba leyendo justo ayer esta cuestión,
han salido a la vida, como después de haber estado recluidos de alguna manera durante 2 años, que para ellos eran muy importantes a la hora de socializar, y se encuentran perdidos. Se encuentran perdidos y sus familias, estos contextos familiares que tenemos sobre todo en las poblaciones rurales, por ejemplo, que también son más dados a, pues a tirar hacia ese conservadurismo, los está arrastrando hacia ahí. Y hay otra cosa que me gustaría añadir, que es que a esto también lo cruza mucho una cuestión de clase. Yo recuerdo siempre, y lo recuerdo a menudo, no sé si recordáis un asesinato que hubo en Totana, en Murcia, creo que hace 3 o 4 años. Eran adolescentes prácticamente, un hombre de 18 a una chavala que no había cumplido los 18, y cuando fuimos a mirar un poco el contexto social o cómo vivían, acabé yendo al instituto donde estudiaban. Y el director de aquel instituto me contó una cosa que me dejó totalmente tocada, porque me di cuenta de cuántas familias y cuántos adolescentes viven en esas circunstancias. Y es que en un mundo como el de ahora, también con una crisis más o menos económica que parece que nunca terminamos de salir de ella, y sobre todo en contextos también empobrecidos de agricultura, ganadería, etcétera, los padres trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, y esos adolescentes se crían solos. En realidad no se están criando solos, están creciendo, conectados a Internet, pero sin ningún tipo, ya no solo de educación sexoafectiva, que por supuesto todavía no está implantada de manera obligatoria, como marcan varias leyes en este país, sino que también están carentes de afecto, no por voluntad muchas veces de padres y madres, sino por las circunstancias económicas de la vida. Pues muchas gracias, nos habéis ayudado mucho a entender este fenómeno. Si seguimos hablando de distintos sitios donde puede ocurrir esta violencia, vamos a ver aquí la vulnerabilidad de hombres y mujeres en contexto escolar y también en contexto laboral. Fijaros que, y aquí nos vamos a centrar en la violencia sexual. Hemos escogido este dato porque hay muchísimas casuísticas. Fijaros que, al igual que en el caso anterior, vemos que entre las mujeres sucede el doble o el triple de veces que entre los hombres. Y aquí vemos una diferencia con respecto a la situación anterior, y es que en contexto escolar sí que entre los jóvenes está aumentando. Entiendo que por exactamente las mismas causas que han referido anteriormente, pero quizá la buena noticia es que en el contexto laboral se ha conseguido parar la hemorragia. Entonces, todo lo que parece que se ha hecho en contexto laboral, porque fijaros que cuando dividimos el dato entre 2 generaciones es exactamente el mismo, ¿no? Yo lo veo como una buena noticia. Entonces, no sé si a vosotros también os parece una buena noticia, y quizá de aquí se podría extrapolar cosas para hacer en los colegios, de cosas que quizás se han hecho bien a nivel empresarial. Bueno, yo quiero hacer un matiz antes de seguir hablando de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia, y es que cuando hablamos de datos siempre hablamos de datos que conocemos, pero en general, de hecho, la violencia sexual es la violencia que se estima que tiene más bolsa oculta. Es decir, mientras que en violencia machista se denuncian 9 de cada 10, o sea, 9 de cada 100 agresiones, en violencia sexual ese dato es bastante más pequeño. Hubo, de hecho, un informe de Interior, que es el mayor que se ha hecho hasta la fecha, que encargó a la Universidad de Barcelona, y que se publicaron los datos hace un par de años. Ese estudio estimó que solo conocemos el 2% de los ataques sexuales que se producen al año en España, y calculó unos 400.000. 400.000 al año. Para que nos hagamos una idea, el último informe de Interior que se publicaron, creo que fue en noviembre, hechos conocidos había 19.000 y pocos, para 400.000 que se estima que haya. Entonces, también siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos manejamos con datos, y aunque los veamos reducidos, es muy probable que esa no sea la realidad. De hecho, nunca nos acercamos probablemente a la realidad. Dicho esto, creo que los contextos laborales en un país como este, en el que el feminismo, sobre todo en la última década, ha tenido una expansión brutal, y ya sea por convencimiento o por estética pura y dura, los contextos laborales son mucho menos dados ya a permitir, digamos, este tipo de violencias. No se me ocurre que en ningún
no sé, que en ninguna empresa grande pueda haber un jefe que le toque el culo a una empleada, que haga insinuaciones, bueno, o este tipo de prácticas que eran habituales. ¿Siguen pasando? Sí. Las mujeres, de hecho, ya responden más ante eso, se defienden más entre ellas. Hay políticas, por supuesto, contra el acoso, sí. Pero creo que es todo... Pero sigue pasando porque un 8% de las mujeres que trabajan en pequeñas o en grandes, aquí están todas. Bueno, y en España la mayoría son pymes. Por lo tanto, hay quizá... Pero un 8% quiere decir 1 de cada 10 mujeres empleadas. O sea, sigue siendo un valor muy alto, pero no va en aumento. Sí. Vamos al contexto de intimidad, que quizá es el que más agobia porque es el de que menos se sabe. Contexto de intimidad quiere decir situaciones de violencia que suceden con mi pareja o expareja o con algún miembro próximo, o sea, con mi tío o con el mejor amigo de mi padre. O sea, en estos contextos, fijaros que tanto la agresión física como las relaciones sexuales, que aquí sí que son concretamente relaciones sexuales, o sea, aquí no hay el amplio abanico que veíamos antes. Fijaros que hay un 7% de mujeres que están viviendo situaciones de relaciones sexuales no deseadas en su entorno de proximidad. Bueno, no sé si este dato es simplemente tan aberrante que no podemos comentar nada, o si queréis añadir con respecto al anterior, porque lo que sí que volvemos a ver es que está aumentando entre las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que, y un poco retomando la pregunta anterior y sumándola a esta que ahora plantea, yo fijaros, siempre he hecho en varias ocasiones con mi alumnado en la Facultad de Derecho, tengo alumnos y alumnas en primero, o sea que tienen 17 y 18 años, y una de las preguntas que siempre les planteo es a las chicas si han sufrido de alguna manera algún comportamiento machista en sus vidas y si pueden explicitarlo, lo hago de manera anónima. Y a los chicos si son capaces de identificar comportamientos machistas que ellos han tenido. Y entonces es muy curioso, no tiene ninguna validez sociológica, pero a mí sí me permite como termómetro, ¿no? Prácticamente todas las chicas coinciden en contar experiencias de violencia, en todos los sentidos, es decir, violencia verbal, violencia física, de sentirse incómodas en determinados espacios, todas de alguna manera han tenido una experiencia que ha supuesto un abuso de su privacidad, de su intimidad, de su cuerpo, en un gimnasio, en la calle, en una cafetería o en su entorno incluso de pareja, ¿no? Y los chicos, prácticamente ninguno, o excepcionalmente algunos, son casi incapaces de detectar en sí mismos comportamientos machistas. Siempre lo ven como mucho en otros, ¿no? Todos te dicen, pues sí, yo tengo un primo, un vecino, un hermano, pero ninguno es capaz de llevar hacia sí mismo la propia experiencia del machismo y hasta incluso de la violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ya tenemos una primera dificultad, que es hasta qué punto, pese a todo lo que hemos avanzado, sobre todo los hombres, los chicos, son más capaces de detectar cuándo hay machismo, cuándo hay violencia, y yo creo que como mucho vemos la punta, yo recuerdo una ilustración de Javi en ese sentido, vemos la puntita del iceberg como mucho, ¿no? Pero todas las violencias que están por debajo es que ni las percibimos. Y luego hay muchísimos espacios del contexto laboral donde sigue habiendo unas estructuras muy verticales, muy jerarquizadas, donde evidentemente se han puesto cotos, ¿no? Y límites a través, por ejemplo, de determinados protocolos contra el acoso sexual, pero donde yo creo que, sin embargo, sigue habiendo una cultura del abuso muy instalada. Yo estoy en la universidad y yo creo que ese es uno de esos espacios. En la universidad no hemos tenido todavía un Me Too donde efectivamente eso salga a relucir, y es muy frecuente que chicas, mujeres de distintas edades te cuenten en petit comité experiencias que han tenido de abusos de poder por parte de hombres en una posición jerárquica. Entonces, claro, yo creo que esos datos que te nos estabas dando hay también que contextualizarlos porque depende de qué espacio, ¿no? Y cuanto más jerarquizado, vertical, con menos capacidad de que penetren los límites del derecho, como puede ser en este caso esa institución muy androcéntrica y casi medieval que es la universidad,
pues más posibilidad hay que se den ese tipo de abusos, y donde además la situación de precariedad de muchas de esas chicas jóvenes, doctorandas, becarias, es tal que efectivamente eso provoca que las denuncias sean mínimas y que el silencio sea mayúsculo todavía. Entonces, en mi universidad tenemos desde hace varios años un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Ha habido poquísimas denuncias, pero efectivamente eso es simplemente la punta del iceberg de todo lo que nos sale, ¿eh? Porque además en muchas ocasiones, cuando ha habido una denuncia, la situación se ha vuelto en contra de estas chicas que se han atrevido a denunciar, con lo cual eso provoca un efecto rebote tremendamente perverso, ¿eh? Entonces, sí, hemos avanzado, pero dependiendo, ¿no?, del contexto laboral y de las condiciones. Y claro, y cuanto más precariedad sufran las mujeres, en este caso trabajadoras, y más vertical sea la estructura en la que están insertas, más posibilidades hay de que haya abusos y de que haya silencio sobre esos abusos. Sí, he vuelto un momento a la diapositiva anterior porque todo lo que está comentando Octavio se refiere a esta violencia sexual en contexto laboral, que no era la diapositiva en la que estábamos. Sí, pero me había quedado con ganas de contar eso. Pero en la próxima investigación voy a incluir el tipo de compañía en la que trabajan, porque, porque posiblemente tiene todo el sentido que en donde hay más o menos jerarquía... Claro, y unas condiciones de precariedad muy continuadas a lo largo del tiempo. La universidad es un lugar donde una persona, chico o chica, necesita muchísimo tiempo, ¿no?, para consolidar su estatus laboral. Entonces, claro, ahí se producen unas situaciones de vulnerabilidad extremas y de dependencia a nivel personal, del que te dirige la tesis, del que es el jefe del departamento, y ahí no hemos conseguido remover esa estructura todavía. Hay un caso, ¿no?, que Isa lo conocerá bien, ¿no?, que tuvo su origen en la Universidad de Sevilla y que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, y a ver si el Tribunal Constitucional próximamente se pronuncia sobre ese recurso de amparo de un caso de abuso en la universidad, porque también será una ocasión interesante para que esa instancia, ¿no?, máxima de nuestro orden político se pronuncie sobre ese tema que hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Muy bien, pues Laura, vamos a avanzar. Sí. Una cosa. Es que me parecía importante porque estabas hablando de la cuestión de en los contextos de intimidad. Y es que dentro de toda la violencia sexual, probablemente los entornos, sobre todo familiares, sean sobre los que más silencio hay. Claro. Y no olvidemos, por ejemplo, también que la violencia sexual está presente cuando, de una forma que para mí es un poco blanqueamiento, se habla de abusos a menores. No son abusos a menores, son violaciones a niños y niñas. Claro. Entonces, toda esa violencia en los contextos de los hogares es tremenda. Cuando hablas con cualquier psicóloga, con cualquier experta que trata con personas que durante, sobre todo la infancia y la adolescencia, han sufrido violaciones por parte de sus padres, sus hermanos, sus tíos, abuelos, hay de todo ahí. Te dicen que el daño que le produce a un menor o a una persona adulta una agresión sexual por parte de alguien conocido, y no solo por parte de alguien conocido, sino por parte de alguien, si eres un niño o niña, que te tiene que proteger, y si eres ya una persona adulta, de alguien que se supone que te quiere, que te ama, que el daño es doble. Y la incapacidad para verbalizar eso y también para darte cuenta de lo que está pasando es aún mayor. Con lo cual, yo siempre me pregunto, y siempre le pregunto a estadistas con las que hablo sobre este tema y a psicólogas, ¿cuál será la cifra de violencia sexual que se esconde en las casas, que se esconde en las parejas y que se esconde en las familias? Y en relación a eso que dices, Isa, en ese tipo de violencia, o sea, la cantidad de tiempo que necesita esa víctima para tener además incluso la fortaleza necesaria para compartirlo, para contarlo y no digamos para denunciarlo. No, por lo tanto, eso desde el punto de vista del derecho ya nos descoloca muchos parámetros, ¿no? Pasa lo mismo que con los abusos, las agresiones en la iglesia, ¿no?, con el tema de la pederastia. Claro, han tenido que pasar años y años, en muchas ocasiones, para que esa menor de edad sea capaz de enfrentarse a eso que le ha marcado de por vida. Entonces, ahí nos saltan todos los esquemas que tenemos como metidos en la cabeza, ¿no?, de esa reacción inmediata, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no ha denunciado? ¿Y por qué no lo contó? Pero es que es tan complejo emocionalmente. Totalmente. Y desde el punto de vista de tu integridad, ese tipo de experiencia con alguien muy cercano, con el que tienes un vínculo de afecto, ¿no?, de complicidad, que bueno, es impensable, ¿no?, lo que se debe
sufrir de por vida, ¿no? En ese contexto, ¿no? Sí, y para cerrar este capítulo con un dato, si contamos cuántas mujeres han experimentado un episodio de violencia sexual en los 4 ámbitos en los que hemos visto, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en alguno de los 4. Y esto es muchísimo por todos estos costes que os habéis avanzado. Para dimensionar un poco la gravedad de estos datos que hemos estado viendo, hemos escogido 3 consecuencias de pasar por situaciones de estas, que es cuántas mujeres y cuántos hombres en España dicen que en su vida han intentado acabar con su vida o han pensado en ello, cuántas mujeres y cuántos hombres han sufrido algún trastorno de la conducta alimentaria y cuántas mujeres y cuántos hombres se han infringido lesiones de forma intencionada. Esto es solo una de las consecuencias de estas situaciones de violencia y que estábamos comentando, ¿no? Fijaros que en las 3 la proporción de mujeres que se enfrentan a ellas y son el doble que lo que está sucediendo en los hombres, y también muy tristemente, como consecuencia de que hemos visto que sufren más situaciones de violencia, pues obviamente todo esto ocurre muchísimo más, ¿no? La interrelación entre qué tipo de violencia has sufrido y qué tipo de situación de esta has vivido es enorme y no os queremos marear con estos datos, pero yo creo que hay un caso de violencia que no hemos visto en los escenarios anteriores y que es muy conocido por todos, que es el bullying. Seguro que todos habéis oído hablar del bullying en contexto escolar. Pues para que os hagáis una idea, de las mujeres que han sufrido bullying en alguno de los sitios donde han estudiado, el 54% han intentado alguna de estas 3 cosas. O sea, hay una relación directa. Y en el caso de los hombres todavía más. O sea, cuando algún hombre ha sufrido alguna de estas situaciones de bullying, el 63% o intenta suicidarse o tiene un trastorno de la conducta alimentar o infringe lesiones. Entonces, esto es un poco para dimensionar el por qué es importante hablar de este tema, porque realmente las consecuencias, y como ya estabais hablando antes, ¿no? O sea, todo esto cuesta muchísimo tiempo y hay gente que no lo resuelve nunca. O sea, hay personas que no resuelven nunca este tipo de situaciones, ¿no? Claro, es que al final todo esto acaba socavando la idea última y radical de lo que entendemos por la dignidad de una persona, de un ser humano. Yo creo que la dignidad tiene como 2 facetas que van de la mano y que cuando se fracturan hace que el sujeto pierda su identidad como persona, que es por un lado lo que podemos llamar la autoestima, es decir, la capacidad que tú tienes de reconocerte como persona, de valorarte, de incluso quererte a ti mismo y a ti misma, podríamos decir, y luego el reconocimiento de los otros y de las otras. Esos 2 procesos van siempre de la mano en nuestra socialización como seres humanos. Entonces, cuando se sufre una situación de abuso, de bullying, evidentemente esos 2 pilares quedan absolutamente fracturados y en muchos casos de por vida. ¿Cómo reparas esa herida que tiene que ver con lo más hondo de tu integridad moral? Ya no es tu integridad física, es tu integridad moral la que queda absolutamente dañada. Y sobre todo cómo recupera eso que además las mujeres víctimas de violencia es evidente, ¿no? Esa pérdida de autoestima, que es uno de los principales efectos que siempre el maltratador, ¿no? va persiguiendo, minar, ¿no? La capacidad que tiene esa mujer de reconocerse, de quererse, de ser consciente de sus capacidades y de no creerse, ¿no? la última de la fila, ¿no? Entonces, por eso los efectos psicológicos, emocionales, con todos esos trastornos de los que hablaba, son tan evidentes en estas situaciones. Y en muchos casos yo creo que duran de por vida. Yo creo que irán poniendo tiritas en algún caso, pero yo creo que cuando hay una persona menor de edad que sufre este tipo de comportamiento, eso ahí permanece, ¿eh? Sí, por eso es tan importante escuchar lo que los especialistas nos dicen de cómo reconocer si un niño o una niña pequeña no es tan normal o lloran para ir al colegio, ¿no? O sea, ahora hay mucha terapia en esto porque hay muchísimos problemas, sobre todo con las redes sociales. Isabel, no sé si quieres añadir algo. Bueno, quería añadir, siempre me genera conflicto, ¿no? Porque yo me dedico solo a temas alrededor del feminismo.
Y yo soy muy consciente de que los hombres también son víctimas de la violencia de otros hombres. Y además es curioso porque cuando hablamos de bullying escolar, al final el agresor, que en el 95% de los casos es un él, ataca a lo que él entiende por vulnerable. ¿Y qué él entiende por vulnerable? Lo femenino. Suele agredir a niñas y suele agredir a niños que él entiende que parecen niñas. Es decir, aquí lo cruza también una cuestión muy homófoba, también lo cruza una cuestión de clase, porque también la cuestión de la pobreza, por ejemplo, que es muy visible en algunos entornos escolares, no estoy hablando de un colegio privado, pero en los públicos sí. En Madrid, por ejemplo, hay muchísimo gueto, hay muchísimos colegios que al final han acabado siendo guetos. Y también la cuestión de raza. Entonces, desde el feminismo el bullying también se explica de una forma, digamos, muy holística, porque tú puedes ver ahí cómo cruza absolutamente todo, toda la desigualdad de este mundo, la clase, la raza, la identidad sexual y el género y el sexo. Sí, y es que además es que, bueno, han intentado acabar con su vida el 16% de los hombres, pero el 20% de los jóvenes. Es decir, son problemas que afectan a todos, solo que en mayor proporción el grillete de las mujeres aquí sería mayor, ¿no? Yo creo que además, al hilo de lo que decíais, yo creo que también hay que tener en cuenta que en esas situaciones de violencia, que como bien apuntaba Isabel, son habitualmente los hombres, ¿no?, los que ejercen esa violencia sobre mujeres o sobre otros hombres. Yo creo que hay como un proceso, podríamos decir, de deshumanización del otro. Y claro, desde el momento en que tú deshumanizas al otro o a la otra y no la ves como un equivalente a ti, eso hace que de alguna manera tú eludas tu responsabilidad moral con respecto hacia esa persona. Y eso es lo que lleva a que tantos hombres pues, vean con absoluta normalidad el abusar de una mujer o el violarla o el tener cualquier tipo de comportamiento violento con una mujer o con un chico que no responde a la masculinidad normativa. Entonces, ese proceso de deshumanización es el que permite de alguna manera esa como especie de herramienta casi emocional, decir, bueno, pues, como para mí no es una persona que valga lo mismo que yo, no me generen una responsabilidad. Es como si estuviera atacando una cosa, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, y ahora me he acordado de una frase que dijo Javi en la sesión anterior, que decía que es muy importante la educación que damos en casa, el escudo que tú les das, los valores que tú les das, para que cuando estén en situaciones que puedan llegar a pensar esto, pues que tengan argumentos para poder decir, oye, no, es que esto no es así, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos estado viendo situaciones de violencia sin hablar de quién era el agresor, simplemente cuántas mujeres y cuántos hombres lo han experimentado. El agresor podía ser mujer o hombre. Y ahora vamos a entrar en un terreno distinto porque oímos hablar mucho en la prensa de violencia machista y muchas veces no sabemos a qué se refiere. Yo aquí hemos decidido con Octavio aquí poner la definición de Naciones Unidas, que es un poco complicada, pero os la leo. Todo acto de violencia basado en pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. O sea, que entrarían en esta definición todas las situaciones de antes en que el agresor era un hombre. Y hemos puesto aquí a la derecha la pirámide de Javi Royo a la que te estabas refiriendo antes. Sí. Yo encuentro que es una manera maravillosa de explicar el concepto de la violencia machista, mucho más fácil que la definición de Naciones Unidas. Y me gustaría que se la explicarais. Que la explicarais a personas pues, que a lo mejor es la primera vez que escuchan esto de la violencia machista. A mí me cuesta, a mí es que me cuesta mucho creer que alguien de verdad aquí, por favor, que levante la mano aquí, quien no sepa lo que es la violencia machista, necesito saberlo. O que no lo entienda muy bien, o que entienda que hay cosas... Es que estoy segura de que lo sabéis. Pero esto me sirve para decir algo que quiero decir, que es que me sigue pareciendo chocante, porque yo vivo en una burbuja en la que todo el mundo sabe qué es, cuando Laura muchas veces me dice que se cruza con gente que no lo sabe. Y creo que en muchas ocasiones es tarea mía porque me dedico a escribir y a hacer información, de Octavio porque es profesor, de Laura investigadora, pero sí que creo que hay una responsabilidad social
de todos y todas las personas que sí que saben lo que es la violencia machista y que es una de las causas por las que muchas veces no se denuncia. Un grito a un niño en la calle te da el reflejo, por ejemplo, o te puede dar indicio de que dentro de la casa, porque si le está gritando en la calle, dentro de casa probablemente también le grite. Afear esa actitud es algo que yo no hacía porque me parecía que eran cuestiones privadas. Lo hago desde un poco antes de la pandemia y me he dado cuenta del miedo que genera en el agresor verbal o físico cuando están en la calle esta cuestión. Hombres que tratan mal a sus mujeres en público, si yo me cruzo con ellos también, o sea, también se lo hago ver, a riesgo muchas veces de que la violencia vaya contra ti, que también me ha sucedido. Claro. Adolescentes que se están pegando en la calle, parejas de adolescentes, me he encontrado así de noche, a gritos, perdón, pero eres una puta, te he visto con mi amigo. Ahí también hay que interceder. Si eres vecino o vecina de una casa en la que se escuchan gritos, llamad a la policía. Hay un alto porcentaje de casos de violencia machista en los que cuando la policía llega, que ya es tarde, ya se ha producido un feminicidio, vecinos y familia decían, pues lo veíamos venir, pero pensábamos que no iba a llegar a tanto. La violencia ya es llegar a tanto, claro. Que alguien tenga que vivir diariamente en casa con gritos, con amenazas, bajo el terror, porque esas mujeres viven bajo el terror. Y antes, cuando estabas hablando de la cuestión de cómo afecta a la salud, es que ya no es solo la salud mental, es que es la salud física. Y pueden ser costillas rotas porque te han dado una paliza, pero es que acaban derivando en una cuestión de problemas físicos, estomacales, problemas gastrointestinales. ¿De qué? Del estrés y la ansiedad a la que se ven sometidas. Entonces, yo creo que más que explicaros qué es la violencia machista, que estoy segura que lo sabéis, es compartir la reflexión que todos hacen siempre conmigo, en este caso, que me encargo de informar sobre ello, que es la necesidad de que toda la población se vea interpelada por cualquier situación de violencia que perciba y que vea. Yo creo que cuando hablamos de violencia machista, deberíamos tener claro, y claro, a veces en esa burbujita cometemos el error de pensar que la mayoría lo tiene claro y quizás no es así. Yo creo que no hay que olvidar dos cosas, y es que esa violencia específica, y bueno, que tiene elementos en común con otras violencias, pero luego tiene unas singularidades que la hacen distinta, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con dos ideas fundamentales, que son las que todavía no hemos conseguido desmontar. Violencia que deriva del machismo, que es una cultura, y por lo tanto es una cultura que de alguna manera nos configura en cuanto a seres humanos, en nuestra socialización, y que parte de un presupuesto absolutamente ficticio, y que es la fantasía sobre la cual los hombres nos hemos instalado en esta posición de dominio que tenemos, que es pensar que somos superiores a las mujeres y que tenemos una posición de hegemonía con respecto a las mujeres y otros seres a los que consideramos femeninos, entre comillas, y que por lo tanto también entendemos que son débiles o devaluados o que tienen un papel secundario en la sociedad. Y para mantener esa posición de poder hegemónico, que es la que habitualmente durante siglos hemos tenido los hombres, en muchos casos tenemos que hacer uso de la violencia. Violencia que no necesariamente se traduce en una violencia física que identificamos con un golpe, una bufetada o un asesinato, sino que se traduce en todo ese conjunto de machismos cotidianos, y que yo me resisto a llamarlos micromachismos porque parece que con eso los estamos devaluando, y que implican que nosotros tratamos de mantener siempre ese estatus de dominio, de poder frente a otro u otra a la que no vemos como un ser equivalente a nosotros. Ese es el origen de la violencia machista, y eso es lo que tendríamos, esa es la raíz del problema a la que tendríamos que atacar, más allá del debate sobre los términos, del debate jurídico sobre violencia de género, violencia machista, lo que dice el Convenio de Estambul, lo que dice Naciones Unidas. Lo que yo sí que creo es que ha ido penetrando afortunadamente cada vez más en la sociedad esa percepción de que esa violencia tiene que ver con una posición de poder y con un abuso de esa posición de poder para mantenerte tú en un lugar de hegemonía. Porque además los hombres que ejercen esa violencia no digieren de manera conveniente el hecho de que tengan, por ejemplo, que compartir su vida con una mujer autónoma, que es capaz de decidir por sí misma, que tiene su propio proyecto personal y con la que, por tanto, tienen que negociar de igual a igual cómo va a ser su convivencia, su relación amorosa o cómo se entienden en la cama.
ese chip es el que buena parte de los hombres creo que no hemos sido capaces de cambiarlo todavía. Bueno, y muchas mujeres tampoco, por eso estamos aquí, para pero aprender. porque las mujeres formáis parte de esa cultura machista también. No porque seáis especialmente responsables entonces, de eso, ¿no? Una de las cosas que cuando yo vi la ilustración de Javi pensé, ay, ahora lo he entendido, es que violencia machista no son solo las personas que han matado en la parte de arriba. La violencia machista empieza abajo. O sea, reír una gracia machista, todos estos chistes que circulan en la mayoría de los chats de padres y de hombres que se ríen mucho, pues fomentar eso está haciendo que algún día pues, otro se atreva a ningunear a una mujer, más arriba pues... Entonces, esta pirámide es muy importante. Por lo tanto, si queremos acabar con las muertes, entiendo yo que tenemos que empezar a acabar con lo que hay abajo, que es lo que estaba también comentando incluso, fíjate, Isabel. Laura, y ayer creo que lo hablábamos por la tarde, incluso las relaciones personales, y no sé si alguno o alguna de los que estáis aquí os sentiréis identificados con esto que voy a decir, incluso acaba siendo una forma de violencia la actitud que tenemos muchos hombres en nuestras relaciones afectivas, por ejemplo, con mujeres, que es el recurso al silencio cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto de pareja o un momento puntual en el que no sabemos cómo resolverlo. Ese silencio, por nuestra parte, es también una forma de violencia en ese contexto de pareja. Y los hombres nos movemos siempre, como lo decíamos ayer, ¿no? O entre el silencio o el enfado. Pero tenemos una incapacidad, no sé si congénita o, en fin, con lo listos que somos para otras cosas, no sé cómo esto todavía no lo hemos aprendido, para gestionar emocionalmente esos procesos, por ejemplo, de crisis, de momento crítico que en cualquier pareja, y nuestra tendencia es o al silencio o al enfado. Y eso es una situación también de violencia, aunque la palabra suene como muy mayúscula y muy grande. Cuando intentas expresarte y no te escuchan, es una sensación Claro, terrible. hay una falta de comunicación, incluso una actitud como de desprecio hacia la otra, ¿no? Que está esperando algún tipo de respuesta por tu parte, que efectivamente ahí se está generando una dinámica de violencia. Bueno, pues esta situación de violencia machista hemos preguntado, bueno, tenemos aquí la misma pregunta formulada en dos investigaciones distintas, que es, ¿crees que la violencia machista no existe, que es un invento ideológico? Bueno, fijaros que en la primera columna tenemos la respuesta de la investigación que hice yo. Digo que la hice yo porque como nadie me asocia a ningún partido político, ni a ningún periódico, ni a nada, soy autónoma y financio mis propias investigaciones, me da igual el resultado, digámoslo así. En mi última investigación, que son personas de 18 a 64 años, creen que la violencia machista es un invento ideológico, el 19% de los hombres y el 9% de las mujeres. Y volvemos a ver esta tendencia que ya hemos visto en casi todas las diapositivas que hemos compartido hoy aquí, que entre los más jóvenes está aumentando. O sea, 2 de cada 10 hombres jóvenes creen que esto es un invento de las feminazis y que es mentira. Si vemos datos de una investigación que está hecha por FAT, que es el barómetro sobre juventud y género de la Fundación de Ayuda sobre la Drogadicción, que es un estudio que se repite cada 2 años, fijaros que la tendencia está clarísima. Los hombres en el 2019 creían esto el 12%, en el 2021 el 20% y ahora el 23%. Este estudio son jóvenes entre 15 y 29 años. Fijaros que son todavía más jóvenes que los jóvenes de mi investigación. Por lo tanto, ese 22 que veíamos en los hombres en mi investigación resulta que es 23, incluso superior entre los más jóvenes. Entonces, todas estas tendencias, ¿qué peligro le veis? ¿Alguna idea de cómo frenarlo? Bueno, aquí hay una cuestión... sé que es un tópico y que lo repetimos incansablemente, pero es que lo de la educación no es ninguna broma. O sea, no es ninguna broma. Y el apunte que hacía antes Octavio, muy al principio, sobre cómo está viendo... Bueno, no lo decías así, ¿no? Pero se ve desde hace una década más o menos cómo las niñas y adolescentes están creciendo en un contexto feminista, educadas en el feminismo, manejándose en las redes en ambientes digitales feministas, y ellos no. Cuando tú tienes niñas y niños que están creciendo de forma tan diametralmente opuesta a veces, cuando llegan a la adolescencia se va a generar un choque,
porque tú tienes, odio esta palabra, pero tienes niñas empoderadas, tienes niñas que saben, adolescentes que saben perfectamente qué es lo que quieren y lo que no, qué es lo que pueden hacer y lo que no, qué es lo que desean y lo que no, y a niños que han seguido creciendo hasta la adolescencia en contextos absolutamente patriarcales y machistas, con lo cual es casi inherente a su crecimiento y a su socialización esta idea de que las otras les pertenecen, de que tienen que hacer lo que ellos digan, de que ellos pueden hacer con ellas lo que quieren. Muchas veces me pregunto, hay una serie creo que es en Prime Video, sobre un órgano nuevo que empiezan a desarrollar las adolescentes en un mundo utópico, no distópico, sino para mí utópico. Empiezan a poder soltar electricidad por los dedos. Se llama Power, ¿no? Sí, era Power. Es una novela, estaba en una novela, ¿no? Estaba fascinada porque pensaba, joder, igual la evolución hace que dentro de 500 años las adolescentes aquí les empiece a salir un órgano nuevo y empiecen a disparar rayos por las manos. Pero me genera también mucha tristeza, porque al final lo que significa es que solo con violencia, es decir, solo con poder defenderte de forma violenta o atacar de forma violenta para que los otros no te ataquen, se podría generar un mundo en el que ellos no las atacarán a ellas. Pero es que yo tengo hermanas pequeñas, bastante más pequeñas que yo, adolescentes y adultas jóvenes, y me doy cuenta de esto en sus relaciones, en cómo ellas ya quieren marcar su espacio y marcar sus límites y ellos no lo entienden. Sí, sí, qué importante es la educación, y ahí tú haces un papel fundamental en la universidad y los padres tenemos que hacer un papel fundamental en casa, ¿no? Claro. Pero claro, yo me gustaría también apuntar algo, ¿no? Porque fíjate, hace referencia a esos estudios 2019, 2021, yo creo que además eso coincide temporalmente con un contexto ya no solamente de este país, sino a nivel global, donde estamos asistiendo, y eso es algo novedoso con respecto a hace apenas 10 años, a una legitimación permanente de esos discursos machistas y antifeministas. Eso sí que es una novedad que yo, por ejemplo, en las aulas no lo encontraba de manera tan rotunda como si lo estoy encontrando en estos últimos años. Porque claro, ya no simplemente que un chico pueda tener esas ideas metidas en la cabeza, es que está viendo prácticamente a diario que hay incluso representantes políticos que dicen eso en una tribuna del Parlamento. O hay un influencer en YouTube que tan impunemente suelta ese tipo de barbaridades. Entonces yo lo que sí me estoy dando cuenta es que en estos últimos años hay como una tendencia a un cierto incluso exhibicionismo de ese machismo. Y como que muchos jóvenes están entendiendo que es como ser rebelde ahora, en ese lugar de la rebeldía un tanto estúpido, ¿no?, inocente que tienen, por ejemplo, los adolescentes, es ir contra esa corriente que ahora te está diciendo que hay que hablar de igualdad, de feminismo, contra la violencia. Y yo creo que ahí hay un salto cualitativo muy preocupante en esa legitimación de este tipo de discursos. Y hay una responsabilidad, claro, de las instituciones, de nuestros representantes y luego, claro, del ámbito educativo, con la salvedad de que a veces tenemos la sensación de que la escuela es la responsable de prácticamente, ¿no?, de hacer una especie de milagro y que chicos y chicas salgan convertidos en perfectos ciudadanos y ciudadanas, cuando es una responsabilidad compartida, donde padres y madres, por supuesto, tenemos primerísima responsabilidad, donde los medios de comunicación tienen otra responsabilidad y donde no podemos olvidarnos, lo decía al principio, estamos en un momento en el que hay otro espacio en nuestras vidas novedoso con respecto a hace unas generaciones, que es el espacio de lo digital, donde, no lo olvidemos, es un espacio controlado por poderes privados, poderes económicos, tecnológicos, empresariales, resistentes a los límites que tienen que ver con el Estado de Derecho y donde estamos encontrando pues las enormes dificultades de parar determinado imaginario, determinados discursos. Y frente a eso la escuela tiene un papel importantísimo, claro, pero no nos olvidemos de que el gigante que tenemos enfrente es tremendamente poderoso. Sí. A todos los que no estuvisteis en la sesión de la semana pasada, de hace 15 días, cuando estará disponible en unos días en el canal de YouTube, y os recomiendo que leáis porque la sesión fue toda la sesión sobre educación y qué tenemos que tener en cuenta en cada uno de los diferentes ámbitos. Ahora queríamos compartir con vosotros, lo que hemos visto hasta ahora son todo datos de encuestas, de ¿alguna vez has experimentado una situación como esta en tu vida? Pero esto es muy diferente. Estas son algunas cifras
que recoge el portal de la violencia de género sobre, en el primer caso, mujeres asesinadas por su compañero o excompañero sentimental desde el año 2015 hasta el año 2023, y a la derecha, mujeres que denunciaron a su compañero o excompañero por violencia machista. Fijaros que, bueno, una de las, para mí, las cosas más sorprendentes vuelve a ser que con todo lo que se está haciendo, con todo el dinero que se está gastando, las cifras se mantienen muy estables. O sea, no vemos aquí una... Entonces, no queremos que esto sea una clase de leyes, pero sí creo que es importante que como ciudadanos entendamos ¿qué opináis. ¿Creéis que la ley que se hizo en 2004 está funcionando? ¿Que la ley del sí es sí, que todos la hemos oído mucho, está funcionando? ¿Ha servido para algo toda esta ley? ¿Cómo lo veis? Pues, una cosa. Los datos desde 2015 hasta aquí, la ley de 2004, hace 20 años este año. Si miramos los datos desde 2003, que es desde que se registran cifras oficiales, la bajada es significativa. Sé que nos puede parecer poco, 30 mujeres menos asesinadas al año, pero son muchas. O sea, ya una es mucha. Entonces, claro que sí. O sea, sí ha habido una bajada. Sí es cierto que en los últimos años más o menos se mantiene estable el número de asesinadas, pero sí que se percibe a largo plazo, en el largo plazo, un descenso. Por el otro lado, el de las denuncias, hay una cuestión ahí que es vital. No es que se mantengan los números, es que probablemente se denuncie cada vez más a la vez que está habiendo una bajada de la violencia. Es decir, como somos incapaces de saber cuánta violencia real se produce y cuánta gente realmente denuncia de la violencia que se produce, nunca vamos a saber si las cifras se mantienen porque se está produciendo la misma violencia, si se mantienen porque cada vez más mujeres denuncian, que es lo que creen todas las instituciones, y a la vez está habiendo una bajada de la violencia, o si nos vamos a la violencia sexual, que esto es solo violencia machista, como la entendemos en la pareja o expareja, la violencia sexual es una locura. O sea, el aumento de cifras en violencia sexual desde que existen datos oficiales son tremendos. ¿Está sirviendo de algo? Probablemente mi respuesta sería un rotundo sí. ¿Por qué? Porque cada vez se visibiliza más. Cada vez las mujeres tienen más acceso no solo a denunciar, sino a denunciar en condiciones que les permitan seguir con su vida, con más apoyo, con acompañamiento, etc. Entonces, yo, por contestar muy brevemente, creo que la violencia, la ley 2004 de integral contra la violencia de género, creo que estoy en condiciones de decir que es la mejor ley en el mundo que existe en un país democrático. No democrático ni siquiera tienen. La ley de 2004 española es la mejor ley que existe contra la violencia machista. Creo que los avances con esa ley han sido copiados por la mayoría de países de Europa, sobre todo por Francia, que es el más cercano, y ha desplegado una serie de herramientas que, aunque nosotros no las veamos en nuestro día a día, han sido de una ayuda vital. Y cuando digo vital, es vital para las mujeres que están en casa. Y no solo a nivel judicial, sino también a nivel de servicios sociales, a nivel económico, a nivel educativo, etc. Y con la del solo sí es sí, yo no creo que estemos en disposición de decir, ni podemos saberlo porque tiene un año en vigor y es casi imposible saber si va a funcionar o no. Pero si se despliegan todas las medidas que esa ley recoge, probablemente sea dentro de 20 años el equivalente a la ley de 2004. Claro. Con respecto al tema de las leyes, y claro, ahí me has tocado ahí mi terreno. Claro. Tenemos que aprovechar claro. Que estás aquí. A mí siempre me gusta recordar, porque quizás, y claro, por supuesto nuevas generaciones no son conscientes de eso, pero también como tenemos una memoria muy cortita, en este país especialmente, se nos olvida. La ley del 2004 la apoyaron todos los grupos políticos en el Parlamento. Eso es algo que hoy nos parece como ciencia ficción, pero pasó. Y de hecho no fue objeto de ningún recurso ante el Tribunal Constitucional, sino quienes llevaron la ley al Tribunal Constitucional fueron jueces y juezas, tribunales, que no veían claro que esas medidas diferenciadoras en el ámbito penal fueran o no constitucionales, y el Tribunal Constitucional dejó resuelto el asunto en 2008. Por lo tanto, jurídicamente
La ley ya no ofrece ningún franco abierto de discusión y creo que evidentemente ha tenido unos efectos tremendamente positivos, todo eso que ha contado Isa. Pero claro, yo creo que no hay que olvidar dos cosas muy importantes con respecto a la ley contra la violencia o la ley contra la libertad contra la violencia sexual. Las leyes necesitan primero, junto a ese texto legislativo que aparece en el BOE publicado, luego esas leyes requieren todo un desarrollo reglamentario que va mucho más al ámbito de lo administrativo, del derecho administrativo, de la ejecución de esa ley, que muchas veces donde no se están consiguiendo o llegando a herramientas realmente eficaces. Yo esto lo he hablado mucho, por ejemplo, con abogadas especialistas en violencia y te dicen que muchas veces las dificultades están justamente en todos esos aspectos, por ejemplo, más procedimentales, que son los que acaban generando a las víctimas un proceso hasta de revictimización cuando denuncian un asunto de violencia. Y luego otra parte fundamental que tiene que ver con cómo una ley es luego interpretada, aplicada por parte de jueces, juezas, tribunales, que son los que tienen que llevar esa ley a los casos concretos. Y ahí seguimos teniendo un problemón en este país que tiene que ver con un poder judicial muy resistente a aplicar la perspectiva de género, a introducir mecanismos de contextualización de la realidad de la violencia cuando enjuician determinados casos, y creo que ahí tenemos un déficit enorme democrático que tiene que ver con cómo se forman, cómo se seleccionan y qué responsabilidad tienen quienes forman parte de ese poder judicial. Y luego una tercera cosa muy rápido. Todas esas leyes de las que hemos hablado tienen una parte que más allá de la puramente penal, a mí me parece que además que es la más importante, que es la parte preventiva, de socialización, de educación. ¿Qué ocurre? Que toda esa parte de estas leyes necesita de un compromiso institucional, público y presupuestario autonómico, brutal, en un modelo como el nuestro descentralizado, totalmente, donde buena parte de esas competencias luego van a cada comunidad autónoma. Sí. Todo lo que tiene que ver con servicios sociales, la ley contra la violencia sexual, hay previstos, ¿no?, unos servicios que estén 24 horas abiertos, ¿no?, de asistencia. ¿Y dónde están? Sí. ¿Y dónde van a estar? Entonces, claro, no nos olvidemos de que la igualdad y la lucha contra la violencia es que cuesta mucho dinero. Y en muchos casos estas leyes se hacen sin, por ejemplo, una memoria económica donde el Ejecutivo prevea cuál va a ser el coste en nivel de la ley de presupuesto que va a tener esa ley en su puesta en funcionamiento. Entonces, claro, yo siempre lo digo, el BOE lo aguanta todo. Luego el problema está en cómo hacemos realidad esas proclamaciones que en derecho decimos que son de derecho blando, porque simplemente son como principios orientadores que luego son las instituciones y los poderes públicos, en nuestro caso muchas veces territoriales de las comunidades autónomas o incluso locales, los que tienen que tener los recursos, el personal, para que eso tenga además una continuidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos un serio problema que tiene que ver mucho más con la aplicación de esas leyes, que en su diseño, pues con todas sus luces y sus sombras, pues pueden ser más que positivas. Pero se nos olvida toda esa dimensión y fijaros que muchas veces ponemos el debate simplemente en las medidas penales, pasó con la ley de violencia de género, ahora pasa con la ley del sí es sí, cuando son leyes muchísimo más ambiciosas, muy transversales, y como sociedad no le prestamos atención a todo lo que dice, por ejemplo, la ley contra la libertad Octavio, sexual. pero no, es que no nos, o sea, no lo sabemos. O sea, la realidad es que gracias porque todo esto, bueno, a mí por lo menos me ha aclarado muchos temas y veo que, igual que en el sector empresarial, que es del que vengo, sin dinero no hay nada que hacer. Por lo tanto, habrá que ver cómo se aterriza todo esto. Bueno, tenemos ya preparado a la persona que va a circular el micro para las preguntas, pero antes de esto quería compartir con vosotros esta información que creo que además nos puede servir bien para este turno de preguntas. Al final lo más importante de esta sesión o para lo que vamos a necesitaros más es para preguntaros cómo podemos contribuir a erradicar la violencia machista. Para esto hemos puesto el iceberg de la violencia machista. El iceberg creemos que es una buena herramienta, aquí lo consensuamos los tres. En la parte de arriba lo único que vemos es las personas que mueren, las personas que son, bueno, como teórica, iba a decir como la del juicio de Alves, pero a lo mejor no acaba siendo
¿cómo se dice? Presunto. Pues Como lo hemos visto, pues estaría arriba, ¿no? Pero entonces todo lo que hay debajo es lo que nosotros como individuos, como mujeres y hombres de la sociedad, podemos hacer, porque a mí la idea bonita del iceberg, a mi modo de ver, es que si conseguimos que se diluya la parte de abajo del iceberg, esto se irá deshaciendo todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, si logramos acabar con el lenguaje machista, con esta palabra que no te gusta de los micromachismos, pero bueno, que son los machismos diarios pequeños que suceden a diario, ¿no? Si acabamos con las músicas con letras machistas, con el humor sexista, bueno, con todo esto que hay por abajo de la pirámide, seguramente todos podemos contribuir a esto, ¿no? Y con Isabel nos pareció poner aquí 2 ejemplos de cosas que están en todas las casas, en todas las culturas, y que va muy a favor de construir esta violencia machista, ¿no? Que es el amor romántico y que es todo lo que tiene que ver con la pornografía como fuente de educación sexoafectiva de la mayoría de niños y niñas, porque en casa no hacemos los deberes. Claro, como fuente única. Porque el tema de la pornografía no es tan simple. Claro. Pero como fuente única es un problema. Es un problema. Sin duda. Entonces, bueno, mi pregunta, antes de que pasemos al turno de preguntas, porque creo que esto es muy importante para si tenemos hijas, nietas, sobrinas, cómo podemos ayudarlas, es cómo podemos explicar a nuestras jóvenes del entorno ¿qué actitudes o qué hace un hombre potencial violentador? O sea, ¿qué caracteriza a estos personajes que están en la vida? Hoy en el gimnasio esta mañana, una amiga que siempre viene pero hoy no ha podido venir porque ha tenido un hijo, dice es que esto es lo más importante de esta charla. Lo hemos dejado al final, justamente porque es lo más importante. Que es, ella tiene una amiga que se quedó viuda, una señora de 66 años, y empezó a salir con un señor que ha resultado ser un maltratador con 66 años. O sea, no es una pipiola. Entonces, ¿qué cosas hay comunes en estos personajes? Muchísimas. O sea, quiero decir, si tú quieres saber si un señor con el que sales va a ser un potencial maltratador, y ojo que un maltratador efectivamente no es solo alguien que te pega un bofetón, no es solo la violencia física, hay lo que se llaman red flags, o sea, hay banderas rojas que ves venir, pero a leguas. Son claras. Por ejemplo, el control sobre tus horarios, el control sobre con quién hablas, el control sobre tus dispositivos electrónicos, que te pida la contraseña, que invada tu privacidad, que intente ver a quién le das a me gusta, esto mucho en adolescentes, y quién te da de gusta de vuelta, que te pidan las contraseñas de todas esas redes sociales, que se inmiscuya en cómo vistes, que quiera saber o que le compartas ubicación de dónde estás y con quién, que le mandes una foto en los sitios de donde estás. Vamos, es que hay una lista eterna de cuestiones que te pueden hacer ver claramente que esa persona lo que va a querer a un medio plazo es el control, y cuando no tenga el control se va a empezar a poner nervioso, como ellos dicen. Y cuando se empiezan a poner nerviosos, como ellos dicen, que no se están poniendo nerviosos, sino que están perdiendo realmente ese privilegio hegemónico de mantener a la otra persona sumisa, que es lo que creen que tiene que pasar, ahí aparece o puede aparecer la violencia física. Pero yo creo que el gran reto que tenemos por delante, y que a mí me parece urgentísimo, es que justamente eso que tú has planteado, poniendo el foco en las chicas, empecemos a hacerlo pero poniendo el foco en los chicos. Es decir, de la misma manera que habitualmente un padre o una madre, cuando su hija adolescente va a salir un sábado por la noche, en muchos casos le va a decir a esa chica, oye, mucho cuidado con quién vas, a ver lo que te echan en la copa, ten cuidado con quién te juntas, ¿no? Como que le da una serie de consejos, a veces como muy paternalistas, pero tratando de protegerla. Pero yo creo que no estamos haciendo lo mismo con ese chico adolescente que sale un sábado por la noche, al que habitualmente no le decimos, oye, no vayas a pasarte de la raya con ninguna chica, con ninguna amiga, mucho cuidado con los comportamientos que tienes en tus relaciones sexuales. Entonces yo creo que la clave tiene que estar sí o sí, no veo otra solución, porque esto pasa porque una mitad y otra, que sois vosotras y nosotros,
nos entendamos de otra manera mucho más pacífica, democrática y como equivalente, pasa justamente por empezar a poner el peso de la responsabilidad en los chicos. Porque si no, me parece que estamos permanentemente, ¿no?, engordando esa mochila de las chicas, ¿no?, incluso desde esa lógica muchas veces del miedo, de la victimización, de la incapacidad hasta de agencia, ¿no?, que no les reconocemos, y mientras tanto nosotros nos quedamos como absolutamente intocables. Y yo creo que desde el punto de vista educativo, de la atención pública, incluso de las políticas públicas, tendríamos que empezar a trabajar muy seriamente con los chicos, con los hombres, en todo este tipo de comportamiento. Y no para que ellos se sientan, por así decirlo, atacados por todo este discurso, sino para que en todo caso se sientan interpelados y asuman la parte de responsabilidad que tienen en que esto funcione de otra manera. Y yo creo que eso no se está haciendo mínimamente, y así tenemos el panorama que tenemos, me temo. Pero mientras, pero mientras insisto en que las niñas y las adolescentes tienen que tener un listado, una pizarra en su habitación de todo este tipo de cuestiones, porque además las confunden mucho todo el tiempo con lo que es el amor y con cómo tienen que ser las relaciones. Claro, pero el problema está, Isa, en que tú te vas, por ejemplo, no sé, a una plataforma como Netflix y casi el 70% de películas y de series que ves ahí son una permanente reproducción elevada a la enésima potencia del amor romántico. Totalmente. Y si nos vamos a las redes sociales, pues ya te cuento lo que se ve ahí. Entonces, claro, cuando hablamos de la cultura, ¿no?, como todo ese gran aparato que nos forma, nos educa, nos socializa, a veces sin que nos demos cuenta, es que ahí donde también tendríamos que hacer un trabajo muy serio, no en el sentido de prohibir, es decir, yo no soy partidario de que se prohíban, ni que se limite nada, no, sino en el sentido de cómo educamos a esas generaciones en una mirada crítica sobre esos productos culturales que reciben, en una mirada crítica con respecto al lenguaje audiovisual, que ellos son generaciones que están educadas en lo audiovisual y en lo digital. O sea, y no lo estamos educando lo que entiendo, en esos lenguajes. Lo que entiendo es que lo que quiere decir, o creo que entiendo que cuando vean, si queremos ver con nuestra hija Blancanieves, ¿no?, que está muy bien, pero hay que explicarle que ella no tiene por qué ser feliz cuidando a 9 hombres. Claro. Y que no tiene que estar esperando a 9 hombres. Claro. O sea, no, y que, y que no tiene que esperar a que venga el príncipe azul. Bueno. Y muy importante, Laura, una cosita muy rápida. No solamente que se lo digamos, sino que también ese niño o esa niña vea en su casa un espejo de esa relación de equivalente. Claro. Porque si todo lo dejamos en el discurso y tú permanentemente estás reproduciendo esos machismos cotidianos de los que antes hablábamos, o esas violencias a veces muy sutiles, que incluso a veces tienen que ver con el silencio, pues difícilmente va a servir que tú les sueltes el rollo de discurso cuando ves la película Blancanieves. Yo creo que el principal espejo que tiene un niño o una niña es justamente lo que está viendo en su entorno más cercano y qué ejemplo su padre, su madre, o a veces su madre sola, porque hay muchos hogares monomarentales, que está viendo en cuanto a ese ser autónomo de cómo se comporta, ¿no?, ante la vida. Entonces, ese ejemplo no deberíamos perder de vista, que es clave mucho más que el discurso, claro. Muy bien, pues no sé si nosotros podemos seguir hablando aquí toda la tarde, ya lo veis, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O quiere compartir algo? Sí, un montón. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros mucho la charla y a la Fundación por crear espacios así en los que poder debatir sobre estos temas, porque como habéis dicho, creo que estamos en un mundo en que la corriente contraria aprieta, entonces sitios así de paz donde poder hablar. Entonces, Isabel, quería hacerte una pregunta. Has hecho una referencia a interceder en situaciones de violencia en zonas públicas. Más de una vez las he visto y he dudado sobre si hacerlo o no. Entonces quería preguntarte si tienes trabajadas maneras útiles bueno, ¿no?, que al final la utilidad no sabemos, nunca sabremos cómo continúa, pero o trucos de cómo interceder, si es desde la calma, si es más desde lo emocional, no sé, porque realmente es una situación que me he visto más de una vez y he dudado. Gracias. Pues, bueno, claro, depende de la situación de violencia, porque puede haber situaciones más o menos graves en las que te cueste a ti misma controlar tus propias emociones. Si es una, digamos, violencia más o menos suave, que la violencia nunca es suave, pero entiéndeme, ¿no? Si está siendo una mínima discusión,
la simple entrometerte, o sea, simplemente entrometerte en esa mínima pelea ya disuade de alguna forma al agresor. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo este verano estaba de vacaciones cenando y con unos amigos y escuché gritos al lado del restaurante donde estábamos, en la playa. Y a mí me salta la alerta enseguida, porque siempre pienso que está pasando algo, porque todo el rato estoy viendo que pasan cosas. Entonces mis amigos me dijeron que serán jóvenes ahí de botellón o lo que sea, y no eran. Yo me di cuenta inmediatamente que no era una pareja peleándose. No era una pareja peleándose, era un hombre agrediendo verbalmente de una forma, además, bastante invasiva a una mujer. ¿Qué pasó? Que cuando me acerqué pensaba que estaban solos, pero me di cuenta que a la derecha en la acera había un niño y una niña, que eran sus hijos. Y además un señor y una señora que evidentemente eran los padres de ella o de él. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para mí el instinto más inmediato es proteger a los niños y después ya intentar interceder. Entonces, lo primero que hice fue apartarlos, porque la señora y el señor mayor, por ejemplo, estaban en un ataque de nervios que era imposible que pudieran controlar nada, y esos niños eran muy pequeños, por cierto, eran de Córdoba. Es que ahora lo que pasa, te lo cuento porque me generó mucha frustración porque no pude hacer nada más. En ese momento yo me quedé con los niños y lo que hice fue, mis amigos venían conmigo, venían detrás, y les pedí por favor que mientras llamaran a la policía. Estábamos en la playa, en un pueblo de Málaga. Cuando la policía llegó, ellos más o menos dejaron de discutir, parecía que ya todo estaba bien, y se marcharon. O sea, la madre de los niños y el padre, que eran pareja, se marcharon. Y cuando me quedé sola con los niños y con la pareja de personas más mayores, la mujer le dijo al marido: vete detrás de ellos porque igual no vuelven. Entonces el señor se fue, la policía se había ido, el señor se fue detrás de ellos, y yo pensaba que era la madre de ella, pero no, era la madre de él. Era la madre de él la que estaba mandando al padre de él, a su marido, a por ellos, porque pensaba que igual no volvían. Y esa señora se puso a contarme delante de sus nietos, que tenían, creo que eran 6 y 9 años, todas las barbaridades que les pasaba en casa a diario. De forma totalmente normal. Es decir, esos niños estaban frente a esa violencia de forma totalmente normal cada día de su vida. Cuando la señora se calmó un poco y se levantó para darse un paseo, a mí lo único que se me ocurrió fue intentar averiguar si, por ejemplo, los niños sabían a qué número tenían que llamar si algún día sucedía algo. Y entonces estuve jugando con ellos como 15 minutos al 112. ¿Por qué? Porque esos niños pasaban mucho tiempo viendo la tele, no sé qué verían, pero la niña, que era la mayor, pensaba que el número al que tenía que llamar era el 911, que es el número de Estados Unidos. Entonces yo pensaba, si esa niña marca el 911 en España no va a pasar nada. Entonces les dejé mi móvil y estuvieron marcando el 112 hasta que yo consideré que se lo sabían de memoria. Al cabo de, tuve casi una hora con ellos, volvió el padre con los dos. Y ese señor cogió a la madre del brazo, la metió en el portal, estábamos sentados en el portal del apartamento que tenían alquilado, metió al padre también en el portal, y los niños se metieron con ellos. Y yo me quedé pensando, por ejemplo, un detalle solo toda la noche, que era que esa señora, la abuela, me había dicho que al día siguiente volvían a Córdoba, que por eso lo sé. Y le dije, bueno, a lo mejor en casa puedes manejarte. Le di un par de números de asociaciones de Córdoba, se las grabé en el móvil. Todavía hoy me estoy preguntando por qué no me grabé yo el suyo. Pero esa señora me dijo que lo que más miedo le daba es que ese hombre, que era su hijo, volvía al día siguiente a Córdoba en el coche con la madre y con los niños, y que ellos, los abuelos, se tenían que volver en autobús porque no cabían en el coche, y que le daba miedo lo que pudiera pasar por el camino. Entonces, yo en ese contexto lo que hice fue llamar a la policía y avisar. A una policía que, por cierto, había ido y le había parecido que estaba todo bien y se había vuelto. Y luego estuve 3 días llamando por teléfono por si había habido algún accidente en la carretera entre Málaga y Córdoba. Hay muchas veces que no vas a poder hacer absolutamente nada.
pero hay muchas otras veces que sí puedes hacer. Y cuando tú, por ejemplo, no te sientas capacitada para interceder en una situación de violencia, lo mejor que puedes hacer es llamar a la policía y que intercedan ellos. Y eso fue horrible. Y acá, pero eso es todos los días. Bueno, yo decir que ha sido muy, muy enriquecedor todo lo que habéis dicho, muy interesante, y que hay tantos temas que se podría hablar horas, ¿no? Yo querría solo incidir en dos cosas de las que habéis hablado. Una, sobre el tema de la educación. Estoy totalmente de acuerdo. Es que para mí, es para siempre, hace mucho tiempo que me sensibiliza el tema de la violencia machista, y para mí siempre la clave es en la educación. Habéis hablado de la ley, y yo trabajo en justicia y trabajo en juzgado de violencia hace años, y yo creo, como tú has dicho, que sí, que es una muy buena ley, pero es una muy buena ley que, como decía Octavio, si no se complementa con unos recursos, no sirve para nada, es papel mojado. O sea, sí que realmente era necesaria esa ley, puesto que aquí se minimizaba la violencia en España, era vergonzoso. Cómo se trataba como una cosa normal, que podía pasar, lo que decías tú, que pasaba en esa pareja, hace años se consideraba como algo leve y poca cosa. O sea, incluso mujeres que sufrían malos tratos bestiales eran ninguneadas en la policía. O sea, era necesario hacer esa ley, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es fundamental haberla complementado con muchos más recursos de la que se ha complementado. Entre otras cosas, recursos psicológicos, porque esas mujeres, como bien decía Octavio, son mujeres anuladas, con su autoestima por los suelos, y yo me acuerdo que, no sé ahora cómo estará, porque hace años que yo no trabajo en ese ámbito, trabajo en otros ámbitos de justicia, pero en ese momento, al menos en Cataluña, solo había un gabinete con 3 psicólogos para toda Cataluña. A ver, esto es vergonzoso, cuando hay un montón de mujeres que necesitan esos recursos. O sea, esas mujeres necesitan fortalecerse de nuevo, sentirse otra vez como personas, ¿no? Entonces, eso necesita un trabajo. Y después, para mí, fundamental, para siempre ha pesado, es la educación. La educación en casa, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, es fundamental que los padres den un ejemplo y que además hagan reflexionar. Yo ya, no como habéis dicho, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de la adolescencia, sino ya mucho antes. Claro. La niña tiene que crecer ya con unos valores. Pero yo veo que en casa se intenta hacer, supongo que en algunas casas sí, otras desgraciadamente no, porque también depende de cómo sean los padres, obviamente, qué valores tengan, ¿no? Pero que, aunque intentes hacerlo en casa, como bien decía Octavio, te encuentras con primero, con todo lo de las redes sociales, los medios de comunicación, y también, a ver, la escuela, por mucho que hay protocolos, que hay muchas cosas, yo veo que lamentablemente, hemos hablado antes del bullying, lamentablemente no se está haciendo lo suficiente, quizá porque no tienen bastantes recursos, yo no digo que no, pero también en otras ocasiones incluso las actitudes fallan. Imagino porque no quieren buscarse problemas, pero yo conozco cantidad de casos de bullying en los que no se hace nada por parte de la escuela. Quizá no pueden hacerlo, no me meto que a lo mejor tienen limitados sus recursos porque se enfrentan a padres que son igual que los hijos, que no quieren hacer nada y quizá eso no les dan herramientas para hacer suficiente. Pero yo, por ejemplo, contaré el caso concreto de una amiga de mi hijo que en quinto de primaria, sufrió un acoso por parte de un compañero en un par de ocasiones y llamaron al padre y lo que le dijo la directora, que era una mujer además, que eso es lo que me duele especialmente, le dijo al padre que, bueno, esto había sucedido porque la niña es como es. Porque a otra niña no le pasa, porque otra niña se defiende, le pega un par de hostias y se acaba el problema. A ver, o sea, estamos victimizando a la pobre niña, que encima que ha sufrido un acoso, encima es culpa de ella porque no ha sabido defenderse. En lugar de decir lo que decía Octavio, pongamos el peso contra quien ha hecho el acoso, no contra quien ha sido la víctima. Estamos revictimizando a la víctima, estamos haciendo que encima la niña se sienta culpable de que no ha sabido defenderse. Obviamente que a la niña hay que darle, como tú bien decías, herramientas para que sepa enfrentarse a esas situaciones, pero que es que el culpable es él. Entonces, si esto está pasando incluso en los colegios, y otra cosa que a mí me preocupa desde muchos años es que yo he ido viendo la evolución de mi hijo. Mi hijo no es un niño normativo, no es un niño que le guste lo típico que le gusta a los niños, con lo cual hubo una temporada en que me pareció preocupante que a partir de infantil, durante la primaria, la inmensa mayor parte del tiempo los niños juegan por un lado, las niñas juegan por otro, los niños juegan a fútbol y a baloncesto, las niñas se sientan en una esquina del patio a hablar o a hacer otras cosas. Los patios están monopolizados por los niños, porque el espacio grande es para los niños. Pero es que este estado de cosas en la escuela no se trata y para mí es fundamental. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día, que tenemos herramientas de coeducación suficientes, en la escuela siga habiendo espacios diferenciados en el patio y que todavía nadie le preocupe que, como decir, y es que para mí esto alimenta lo que decía Octavio, de que se vean como diferentes, porque aunque estén siendo educados juntos, si en los espacios de ocio
están siendo diferenciados, ellos mismos. Mira, mi hijo durante un tiempo, como no le gustaba el fútbol, se sentía raro porque con las niñas no vas a ir porque eres un niño, pero con los niños tampoco porque no te gusta el fútbol. Entonces estás en espacio de nadie hasta que decidió al final que le daba igual lo que pensaran los demás. Pero claro, es que lo que decimos, estamos alimentando esas diferenciaciones y no estamos haciendo nada al respecto. Yo creo que hay mucho que trabajar en educación, muchísimo. Para mí es fundamental que se trabaje tanto desde casa como desde la escuela en temas de educación, y para mí que ahí es un tema que falta muchísimo apoyo, muchísimos recursos y trabajar en serio sobre la visión que tienen unos de otros, porque desgraciadamente estamos viendo que entre los jóvenes, y es la pregunta que os quería hacer, cada vez hay más casos de violencia sexual entre jóvenes. A mí me preocupa el tema de manada, tú se parece que eres especialista en el tema, cada vez hay más de niñas pequeñas, manadas que van contra ellas a violarlas. A mí eso me parece muy preocupante, y como sociedad, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se puede hacer? Porque es que me preocupa muchísimo el tema de que esto parece que se está extendiendo como la pólvora. El hecho de que haya un montón de niños, además, incluso se graban porque les parece divertido, parece ser, el violar a una persona. O sea, cosas incluso que además pasa por redes sociales, se oye, y muchos niños lo ven y no hacen nada. O sea, eso me preocupa. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando a la que no le preocupa eso? Bueno, dos cositas. Lo de las manadas te lo dejo a ti, Isa, que has trabajado mucho ese tema. Con respecto al tema de la educación, dos cosas, me parece que es el tema clave, pero tengo la sensación siempre de que en este tipo de debate llegamos siempre a la misma conclusión, ¿no? La educación tal es fundamental, pero creo que no pasamos de ahí. O sea, nos quedamos como en el zaguán, ¿no?, de la casa y no entramos luego al meollo, ¿no?, de la educación. Y eso implica tener un montón de variables que influyen en los procesos educativos. Para empezar, desde el punto de vista mucho más personal y de la implicación que como padres y madres podemos tener en la educación, tendríamos que plantearnos hasta qué punto el modelo de vida, ¿no?, de esas vidas-trabajo de las que habla Remedios Zafra, está propiciando un contexto idóneo para que desarrollemos un espacio de aprendizaje, de hábitos, de capacidades, de modelos relacionales con nuestro hijo y con nuestra hija. Porque, entre otras cosas, es que nos falta tiempo, nos falta tranquilidad mental y emocional, y ahí tendremos que abrir un larguísimo debate sobre hasta qué punto este modelo absolutamente de explotación y de autoexplotación que implica las relaciones laborales de hoy día favorece que tengamos unos contextos educativos y familiares que propicien otro tipo, ¿no?, de fomento de capacidades. Y luego, desde el punto de vista de la educación, pues yo creo que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de este país, no ya con respecto al tema de la educación en igualdad, sino en general. O sea, debemos recordar que hemos tenido, creo que en total han sido como 9 leyes, ¿no?, en los últimos 40 años de democracia. Se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos, y luego el objetivo ese de la coeducación, yo entiendo que sí, se han hecho cosas y puntualmente yo creo que se han logrado avances, pero en gran medida yo creo que se ha acabado confundiendo la educación mixta con la verdadera coeducación. Octavio, perdona, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es coeducación. Bueno, pues coeducación es ese modelo en el cual se trata de integrar en los procesos educativos a niños y a niñas, de tal manera que ese trabajo compartido permita desmontar roles, estereotipos de género y por lo tanto avanzar en igualdad. Y para eso niños y niñas tenemos que estar en permanente relación. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional español hace nada de 2-3 años avaló que el Estado le diera ayudas públicas a centros concertados que diferencian por razón de sexo. Y en este país tenemos un serio problema en el modelo educativo, que es ese sistema de escuelas concertadas, que no sé si aquí, pero en el caso de Andalucía son la mayor parte de ellas de origen católico, donde efectivamente hay un freno permanente absoluto a que, por ejemplo, penetren pues experiencias coeducativas, y no digamos las que tienen que ver con la sexualidad o con la diversidad afectivo-sexual. Entonces yo creo que la reflexión sobre la educación, yo creo que me da la sensación que nos quedamos siempre en la puerta y no entramos al verdadero trapo del asunto, que tiene que ver con, primero, en qué condiciones nos movemos como seres humanos en estas sociedades tremendamente, ¿no?, poco saludables del siglo XXI, y cómo eso repercute en la propia educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y luego, en el caso del sistema educativo español, hasta qué punto hemos perdido de vista que el objetivo fundamental de la educación en un sistema democrático debería ser la educación para la ciudadanía. Y en esa educación para la ciudadanía,
estaría integrado, debería estar integrado de manera principal y transversal todo esto que estamos diciendo aquí. Que fuera también, como dicen algunas compañeras feministas, educación para la cuidadanía. Y por lo tanto, para ver cómo incorporamos, incluidos los chicos, toda una serie de capacidades que tienen que ver con el cuidado, y seguramente desde esa ética del cuidado empezaremos a tener otro tipo de relaciones afectivas, sexuales y otro tipo de vínculos. Pero eso pasa, yo creo que por desmontar de manera como muy radical todo el andamiaje del sistema educativo y hasta de nuestra manera de pensar y de concebir al ser humano. Hasta que no asumamos, y muy especialmente los hombres, que nuestra realidad de seres humanos tiene que ver fundamentalmente con la vulnerabilidad y por lo tanto con la interdependencia, difícilmente vamos a ser capaces de romper con esas hegemonías que nos llevan al ejercicio del poder y al ejercicio de la violencia. Y esa es la verdadera revolución, entiendo yo, que persigue el feminismo desde hace siglos, ¿no? Y está en ello, no digo que no haya conseguido cantidad de cosas, pero yo creo que estamos en un momento en el que nos falta ir a ese meollo que desde mi punto de vista pasa por esto, ¿no?, que te acabo de un poco de contar. Gracias, Octavio. Yo no sé si quieres apuntar Si quieres te algo. contesto muy rápido lo de las manadas, pero justo en esto que estaba hablando Octavio, si os interesa este tema, que a mí me fascina, sobre todo desde la antropología, hay una teórica que es Almudena Hernando, que tiene un libro maravilloso que se llama La fantasía de la individualidad y que explica cómo las mujeres han contribuido a este modelo relacional afectivo y han sostenido la vida desde ese punto de vista, y los hombres tienen una fantasía de la individualidad porque no pueden vivir solos en realidad, no son autónomos emocionalmente, mientras que nosotras sí que hemos logrado una autonomía no solo económica, sino que la llevamos incorporada, la emocional. Y lo de las manadas es un tema complejísimo que, bueno, hay mucha gente estudiando en este momento, hay una serie de factores que, bueno, que la teoría dice que puede influir. Uno de ellos es la soledad, ¿no?, en esa educación afectivo-sexual, este tabú también que todavía existe socialmente en las familias sobre el sexo. No se habla de sexo en casa hasta que tu hijo tiene 18 años y probablemente ya se ha acostado con más gente que tú. No, es que es cierto. Ese tabú en el sexo además no solo produce esta falta de conocimiento y de educación, sino que muchas veces permite los abusos y permite la violencia sexual. Claro. El acceso temprano a la pornografía, que el más temprano ya son los 6-7 años, no estoy hablando de 9 ni de 10, 6-7 años. Prácticamente la mitad de un niño de toda la población de 12 años ya ha visto porno alguna vez en su vida. Cuando llegan a los 15 lo ven casi diariamente. Este choque en el tema de la igualdad también educativa produce también, o sea, es una de las aristas que cruzan. El acceso a redes sociales también desde edades muy tempranas hace que tengan inputs que una persona normal antes podría tener con 20 o 25 años, y todo esto genera una idea totalmente alejada de la realidad en niños y niñas. Ten en cuenta que no solo son ellas las menores 18 hacia abajo son el mayor grupo de víctimas en violencia sexual, pero el problema es que cada vez también hay más agresores menores, de 14 a 17, y por debajo de 14 no se cuentan porque son inimputables por la justicia. Claro. Entonces ahí no sabemos exactamente cuántos hay. Si tú estás teniendo violencia sexual que además sigue los parámetros de la pornografía, porque no solo quedan para cometer las violaciones, que esto sucede, sino que las graban y las comparten. Esto te da una idea de la poca capacidad de comprensión de la violencia que están teniendo. Ellos no creen que están ejerciendo violencia. Ellos creen que se lo están pasando bien, que es algo que también pasa en adultos. Porque violaciones como las de La Manada, de Pamplona, si sois capaces de leer las 300 páginas de la sentencia, te das cuenta en todos los relatos de ellos que están absolutamente convencidos de que aquello no fue violencia sexual. Y era porque estaban acostumbrados a ejercerla y no lo entienden como violencia. Ese, para mí, es el mayor problema de todos. Oye, si tienes un violador... Perdón, no, Isabel, termino. Que no, termina, sí. Si tienes un violador que sabes que viola, tienes un delincuente. Pero si tienes un violador que no sabe que es un violador, tienes un problema social. Y lo que tenemos es un problema social.
Es que lo que quería añadir es que justamente hoy has hablado de esto en El País, que me parece, bueno, se va a estrenar, bueno, ¿lo puedes explicar tú? Sí, no, Netflix estrena un documental el 1 de marzo que se llama No estás sola, la lucha contra la manada, y es la historia, la historia del caso, que además lo cruza el asesinato de Nagore Laffage en 2008 también en Pamplona, cruza también la otra víctima de la manada en un viaje en coche entre Torrecampo y Pozo Blanco en Córdoba el 1 de mayo de aquel mismo año, y hablan por primera vez muchas personas que la ciudadanía en general no ha escuchado hablar. Es tremendamente emocionante, o a mí me emocionó mucho cuando lo vi, y eres capaz de percibir cómo opera la violencia, pero también cómo hay mucha gente que hace que esa violencia no llegue al fin de a las consecuencias más graves, y cómo el trabajo individual de cada una de las personas que aquella mujer de 18 años se cruzó a lo largo de aquella noche y en los tiempos posteriores, que duró el caso casi 3 años, lo cambió todo. Le cambió la vida a ella, pero también fue capaz de que cambiara la vida de este país, ¿no? Sí, lo decía porque leyendo el artículo esta mañana he pensado que era una herramienta fantástica para que los chicos jóvenes entiendan lo mal que lo está pasando la chica. O sea, creo que puede ser un instrumento educativo. Yo estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero también yo añadiría algo. Yo creo que estamos cometiendo el error de que nos falta la alternativa. Es decir, yo creo que estamos insistiendo mucho, y creo que, claro, hay que hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, hay que hacerlo, pero me parece que estamos poniendo muy singularmente el foco en que hay que castigar esa violencia, en llamar la atención de la sociedad sobre lo insoportable, ¿no? de ese tipo de violencia. Pero claro, cuando hablamos de la alternativa tiene que ser la educación afectiva sexual. Pero de ahí tampoco de esa puerta no pasamos y no nos planteamos cómo vamos a trasladarle, a explicarle, a lograr que chicos, chicas jóvenes, adolescentes, que además están en pleno proceso de explosión hormonal, se planteen su sexualidad, la vivencia de sus cuerpos, de sus relaciones de otra manera. Y ahí donde yo echo en falta otra serie de relatos alternativos que muestren otra manera de vivir la sexualidad. Y yo creo que a veces esa dimensión muy especialmente focalizada sobre lo punitivo está de alguna manera también contribuyendo a que haya una reacción anti. Porque de repente todo lo estamos trasladando al derecho penal, a la sanción. Todas las leyes que se han hecho en los últimos años relativas a igualdad contra la violencia están llenas de aparato sancionador, no solamente penal, también administrativo. Y claro, el derecho penal nunca ha servido para corregir desigualdades, nunca ha servido para corregir procesos de dominación y de violencia. Y yo creo que deberíamos hacernos también una seria reflexión, empezando por mí mismo, que estoy en estos temas, sobre qué tipo de discurso estoy trasladando, muy especialmente cuando hablo a jóvenes, porque creo que nos estamos deteniendo excesivamente en esto está muy mal, esto hay que atacarlo, lo de la masculinidad tóxica, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la sexualidad correcta? ¿Quién dicta cuál es la sexualidad correcta? ¿Cómo enseñamos algo tan complejo que tiene que ver con los deseos, con los cuerpos, ¿no? Aquel famoso libro, ¿no? De Carol Vance, ¿no? El placer y el peligro. Bueno, pues la sexualidad implica placer y también a veces peligro, y me parece un tema tan complejo y tan espinoso que yo no sería capaz de decir cuál es la receta, pero sí que creo, tengo la intuición de que estamos haciendo solamente regular si ponemos solamente el foco en el castigo, porque corremos el riesgo, además, insisto, de contribuir a esos procesos reactivos. Me da la sensación de que vuelves a la educación. Claro, pero ¿qué educación? ¿Cómo, para qué y quién? ¿No? Habría que hacernos todas esas preguntas. Y en materia de educación para la sexualidad, ¿qué tipo de educación para la sexualidad? Porque podemos educar desde una perspectiva puritana, restrictiva y sancionadora, hasta una visión mucho más gozosa de la sexualidad, de los deseos y de los placeres. Bueno, la puritana ya nos ha traído hasta aquí, creo que ya. Por eso, claro, pero puede ser una de las opciones. Entonces, yo creo que ese debate no lo estamos haciendo, ¿eh? Nos quedamos siempre en este punto y luego ya pues nada, la segunda parte no la hacemos. Animamos para la siguiente sesión. Yo no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Me dicen que no. Ay, qué pena. Qué pena, sí. Estamos aquí muy contentos. A ver, yo para concluir quería
poneros esta reflexión. Esto es una frase de uno de los jugadores más importantes de la selección de rugby, que dijo que si dijo algo que Octavio ha dicho en otras palabras hace poco, que es que si educamos a nuestros hijos, no tendremos que proteger a nuestras hijas. Me parece que es una reflexión que nos podemos llevar todos a casa y, bueno, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro debate.